Les ponía en el grupo, chicos, que este tema ya es del evaluativo 2. Empezamos con asfalto y esto ya se toma desde la clase pasada, evaluativo 2. Empezamos, comparto pantalla, veamos. ¿Están viendo, chicos? Sí. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, habíamos visto algo de esto en la clase pasada, en qué consistían los tratamientos, capas con y sin agregado pétreo, capas de riegos asfálticos con y sin agregados pétreos, era la posibilidad. Habíamos hablado de los materiales que constituyen los tratamientos, asfalto áridos, dentro de los asfaltos, qué tipo de aglutinantes del asfalto, habíamos dicho hidrocarburados, definición, qué tipos de asfalto se usan, y los ensayos sobre todo, que entiendo que es algo muy nuevo para ustedes ahora. Eso me gustaría que lo vean, si tienen dudas lo aclaramos porque es básico después. Si es algo que no han visto, cómo se utiliza en esta etapa, o sea, en el diseño estructural. Y habíamos dicho que los tratamientos en general podían cumplir objetivos específicos y generales. Los específicos era cuando el tratamiento iba a cumplir específicamente una función, paliativo de polvo, sellador, o lo que fuere, lo que ya hemos visto en la clase pasada. Ahí tenemos el riego, que habíamos visto, y las características del camión regador. Y vamos a los objetivos generales. Hay otros tipos de tratamientos que cumplen con estas determinadas funciones, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Los que cumplen estos objetivos generales son los que denominamos tratamientos bituminosos superficiales múltiples. Estos sí llevan agregados pétreos y constituyen, como está puesto ahí, una solución técnica económica satisfactoria. Hemos dicho que por definición los tratamientos no aportan estructura, pero sí cumplen estas funciones o estos objetivos. Es económico porque son nada más que una capa de no más de 3 centímetros. Y cuando estamos abajo de los 3 centímetros de espesor, no consideramos el aporte estructural. O sea, cumple su función técnica de tener un buen funcionamiento de la base estabilizada, darle a la superficie un grado de lisura, de manera que sea confortable y segura al tránsito. Básicamente, esa es la función específica de estos tipos de tratamiento. O sea que es una solución, como decimos, que cumple una función técnica y a su vez es muy económica porque estamos hablando de solamente una capa y de menos de 3 centímetros de espesor. ¿Sí? Cuando digo mantienen lisura superficial es porque teníamos la posibilidad, que creo que lo hemos hablado la clase pasada,
de que en el caso que se hagan estos tipos de tratamientos sobre una superficie asfáltica deteriorada, ya sea por exceso de asfalto o por falta de asfalto o envejecida, estos tipos de tratamiento vienen a mejorar la transitabilidad. Se restauran carpetas de rodamiento afectadas por los agentes climáticos, que puede ser lo que estábamos hablando recién, y que proveen textura, la textura adecuada en una calzada que tiene exceso de asfalto y que tengo el problema del hidroplaneo, o a su vez la que tiene ya desprendimiento de fino y tiene una textura muy rugosa, muy poseada, digamos, la superficie. En esos dos casos va perfectamente bien el tratamiento bituminoso y que vamos a ver si es que cómo lo elegimos en cuanto a su multiplicidad de riego o de capa, que son las dos opciones que tenemos sobre una base estabilizada granular a la cual le mejora su función porque al impermeabilizar esa base le estoy manteniendo por mucho más tiempo las condiciones originales en cuanto a valor soporte, o sea, a resistencia de esa base estabilizada. Y en el caso de tratamientos asfálticos viejos, es lo que estábamos diciendo ahora. Tenemos las dos opciones, exceso de asfalto o falto de asfalto. ¿Sí? Estos son, como decimos, los tratamientos bituminosos superficiales múltiples, que pueden ser simples, donde tenemos un riego asfáltico, una capa de asfalto, seguida de una capa de árido. Distribución del asfalto, seguido de aplicación del asfalto, seguido de una distribución de los áridos. En el caso del doble, es que después de terminar, o sea, capa de asfalto, capa de árido, el doble, capa de asfalto, capa de árido. Entonces, 2 veces el tratamiento simple y el triple, obviamente, 3 veces el tratamiento simple. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Fíjense que en la parte de abajo de la pantalla tengo un diseño donde tengo la subrasante, una capa de subbase, la base y la banda de rodamiento o capa de rodadura, como dice ahí. La banda de rodamiento en este caso sería un tratamiento múltiple. Y en la parte de arriba, fíjense, tengo base, la piedra esta base, esto que está en un color beige, después una capa de imprimación, que es el riego de imprimación, que es el riego que habíamos dicho la clase pasada, que es el de, va a vincular la capa de la base con el tratamiento que va a ser la banda de rodamiento. O sea, granular con asfalto en la superficie. Fíjense cómo la capa esta de imprimación que figura ahí, que están viendo ustedes, se introduce dentro de la base estabilizada. O sea, ahí es donde se produce el anclaje de la imprimación, el anclaje del riego de imprimación para hacer la vinculación con la parte de arriba, que es el tratamiento. Después tienen aquí una línea negra directamente bien marcada, que es el riego de la primera capa. Inmediatamente después, el agregado de la primera capa. Cuando yo rodillo y hago que ese agregado penetre dentro del asfalto de la primera capa, directamente voy a tener que ese asfalto va a subir entre los intersticios del agregado. Lo voy
con los rodillos lo voy a sumergir en esa capa y voy a tener la piedra recubierta hasta más o menos un 3/4 del espesor o del tamaño máximo de la piedra. ¿Sí? Esa es la función del rodillo en sí. O sea, anclar la piedra en el riego asfáltico. Ese que está ahí obviamente es un tratamiento simple. Lógico que no va a quedar con la piedra directamente expuesta al tránsito, sino tiene otra tarea donde la piedra rola y se embebe totalmente, toda su superficie se embebe de asfalto. Y vamos ahora un poco con la dosificación. ¿Qué implica decir que voy a dosificar un tratamiento? ¿Cómo lo voy a elegir? Primero, para dosificar yo tengo que saber si es que voy a elegir un simple, doble o triple. Uno de los condicionantes para la elección es el tema del clima. ¿Qué me interesa del clima? Básicamente el tema de la lluvia. Acá volvemos de nuevo un poco a la premisa o a cuál es el objetivo de un tratamiento. Impermeabilizar una base estabilizada, impermeabilizar obviamente la capa inferior. Entonces me interesa básicamente pluviometría y la helada. Ustedes saben que si el agua penetra dentro de los intersticios del tratamiento en sí, cuando cambia, cuando se producen las heladas, tengo un cambio de volumen y eso puede hacer que me separen las partículas del tratamiento. Y después también el tema de la temperatura, básicamente por la elección del tipo de tratamiento. Cuando elijo un tratamiento simple, cuando tengo un régimen pluviométrico de entre 300 y 500 milímetros al año, entre 500 y 700 ya voy a pedir un tratamiento doble, y de 700 a 1000 un triple, y cuando tengo más de 1000 milímetros al año, ya estoy hablando de una mezcla en planta densa. Lógicamente, a mayor cantidad de agua, digamos, de lluvias, voy a buscar algo más impermeable, que en este caso sería un tratamiento triple, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo más cantidad de asfalto. Entonces lo hace más impermeable. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es el tránsito, ¿sí? El volumen de tránsito. También, un poco por la misma situación, yo diría que tal vez es lo más importante en cuanto a la elección del tratamiento. De 300 a 500 vehículos por día puedo hacer un simple, de 500 a 750 el doble, y hasta 1000 vehículos al año, o por día, ahí está mal, tengo un triple, y más que eso ya voy a una mezcla densa, ¿sí? El triple me va a mantener las condiciones originales de un tratamiento en cuanto a transitabilidad y a durabilidad, más que un doble o un simple, y eso es lo que yo estoy buscando cuando tengo un volumen de tránsito por día, cuando se hacen más y más impermeables. Después vamos en la elección del tratamiento, el tema de los materiales. Tratamiento, o sea, en el caso de la piedra, ¿sí? Yo puedo utilizar ya sea piedra partida o
canto rodado, ¿sí? O una mezcla de los dos en las distintas capas del tratamiento. Piedra partida, acuérdense que estamos hablando de una cara fracturada, y triturado, 3 caras fracturadas por lo menos. Y el canto rodado o grava es la partícula netamente redondeada y lisa. ¿Mm? ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que la partícula esté recubierta de asfalto cuando yo termine la ejecución de mi tratamiento. Cuanto más redonda sea la partícula, mejor o más fácil va a ser su recubrimiento. Partículas alargadas no son convenientes para nada. El distribuidor la puede dejar parada la partícula como si fuera un palito, digamos, dentro de la capa, y después con el rodillo se rompe y ya me está alterando las condiciones de diseño. Entonces, cuando yo hago un simple, voy a buscar 0,6 en el ensayo de cubicidad. Eso me implicaría, acuérdense, que 1 es la esfera perfecta y 0,6 estamos más arriba de la mitad, digamos. En el caso del doble, en que se exige para la capa siguiente, o sea, para la segunda capa, se exige una cubicidad de 0,4. ¿Cuál es el sentido de bajarle la exigencia en cuanto a cubicidad? Ahí los espacios que quedan dentro del tratamiento simple, imagínense 4 esferas, por decir de alguna manera, una a la par de la otra, en el medio de esas 4 me queda un espacio vacío, que es la que ese espacio va a ser llenado con el agregado de la segunda capa del tratamiento doble. Entonces hay una acción de recebo, hay una acción en que la piedra de la segunda capa entra dentro de la primera y no se desprende. Entonces me puedo dar el lujo de no ser tan exigente en cuanto a la cubicidad del agregado de la segunda capa. En el caso del triple, voy a un valor intermedio, porque el triple es lo más fino que hay, que va a meterse, digamos así, entre la piedra dentro de los espacios que me está dejando el doble, el simple y el doble. Entonces voy a un valor intermedio. Tal vez este es uno de los ensayos más importantes en los tratamientos. Eso ténganlo muy en cuenta. Y por último, el estado de la superficie para la elección del tratamiento. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta con esto? Son capas nada más que de 2,5 centímetros o 3, no más que eso. Si la superficie que voy a recubrir está totalmente deformada, con deflexiones, tal vez el tratamiento no es la mejor solución en ese caso. Tengo que tener en cuenta todos estos detalles. Cuando tengo deformaciones, deflexiones mayores de 2 centímetros, no es mucho, pero sí hay deflexiones de esto, es muy probable que yo vaya a un tratamiento no más de un doble, o si no ya me voy a una mezcla en planta, que sea lo más flexible posible dentro de lo que es el hueco, digamos, de la deflexión. ¿Sí? Eso en cuanto al estado de la superficie. En cuanto a los asfaltos, puedo decirles que utilizamos cualquiera de los asfaltos que tenemos disponibles, cemento asfáltico, diluido o emulsiones. Cualquiera es válido.
tenemos que tener en cuenta nada más que el tipo de asfalto y en el caso de los asfaltos en frío, el residuo. ¿Qué porcentaje tienen dentro de su composición? ¿Qué porcentaje tienen de cemento asfáltico? Y vamos a ver que todos los métodos de diseño de un tratamiento vamos a tener en cuenta ese material. O sea, vamos a diseñar de tal forma que el cemento asfáltico que quede durante toda la vida útil de ese tratamiento sea el necesario y suficiente para mantener recubiertas todas las partículas del agregado. ¿Sí? O sea que cualquiera de los asfaltos, de vuelta, es válido para construir o hacer un tratamiento. Y en cuanto a la calidad de los materiales, de los áridos, ¿qué es lo que decíamos recién? La forma. Controlo la cubicidad en base a lo que hemos dicho recién, 0,6, 0,4, 0,5. En alguno de los casos puedo estar exigiendo el ensayo de cubicidad o el ensayo de índice de lajosidad y elongación. Cualquiera de los dos es válido y lo voy a pedir dentro de las especificaciones según cuál sea el tratamiento que voy a hacer, que haya elegido hacer. El desgaste. De vuelta, es una banda de rodamiento. Esta capa de no más de 3 centímetros es solamente un riego asfáltico y una capa de piedra. No es una mezcla. En la mezcla las partículas están más unidas y resisten mejor a la abrasión del tránsito. Aquí la parte superior, la última capa, es de agregado. Y si no está bien unida o bien dosificado el tratamiento en cuanto a la cantidad de asfalto, esa piedra de la última distribución, de la última capa, se desprende. Y esa piedra tiene que ser resistente porque está directamente expuesta a la acción del neumático. Entonces vamos a pedirle a ese árido que sea resistente. Lo medimos a través del ensayo de desgaste Los Ángeles, donde hay que ser muy exigente y no sobrepasar el 30% de pérdida en el ensayo. Y aquí vamos a otro tema que tal vez es muy importante, el tema de las impurezas. Aquí, en este tipo de tareas, en este tipo de trabajo, hemos dicho que la piedra se mantiene en el lugar que está y unida a la que está a la par a través del asfalto. El asfalto tiene que recubrir perfectamente la piedra. Y si tiene alguna impureza la piedra en sí, materia orgánica, sales o simplemente polvo, el asfalto no lo va a recubrir. Conclusión, voy a medir el grado de limpieza o de impurezas que puede tener el agregado a través del ensayo de equivalente de arena. Es preferible lavarla por ahí a la piedra antes de la ejecución, de manera de asegurar la adherencia entre el cemento asfáltico y el agregado. Los pesos específicos los necesito sí o sí. Primero, que me da una indicación de cuán sana es la piedra. Mayor peso específico, más sana, más resistente. Más resistente a la acción del tránsito y más resistente como digo, al clima, sobre todo. Y después, que es un dato muy importante a la hora de la dosificación. Y la granulometría. Son capas, son distribuciones de piedra.
La idea, como les digo, es tener una partícula a la par de la otra, ¿sí? Para formar una capa continua de material pétreo. Y en ese caso voy a preferir una granulometría de uniforme, materiales uniformes. Fíjense, esta sería una curva del grueso de la primera distribución de piedra, de lo que queda más abajo, donde empieza en un 3/4 y termina más o menos en un cuarto. Fíjense la forma de la curva, que son las curvas límites para la primera distribución de piedra. Muy, muy vertical. O sea, entre 1/4 y 3/4 tenemos el 100% del material. Son piedras donde cada una es muy similar en tamaño a la que está a la par. Esa es el mejor de los tratamientos, digamos así. Ingeniera, Sí, dime. ¿por qué es que es lo mejor que sea homogénea? Uniforme, digo. Porque de esa manera se acomodan mejor las piedras en cada una. La idea es ponerla una, como digo, a la par de la otra, y de manera que los huecos que quedan entre esos vayan siendo ocupados por las capas de distinto tamaño, sea el doble o el triple. Este es el mejor. No hay, a ver, también se hacen con curvas extendidas, un poco más extendidas. ¿Cuál es la historia de eso? También vamos a tener una acción de recebo mejor sellado, mejor acabado de la superficie. No hay problemas con eso. Pero esta es a lo que tenemos que llegar directamente. Mejor acomodamiento de las partículas en sí. ¿Cuándo utilizo a lo mejor una curva más continua? En el caso de que yo quiera hacer un solo tratamiento, un simple directamente. Porque si utilizo una curva más aplanada, que tenga directamente, que pueda empezar en 3/4 y terminar a lo mejor en un 100 o algo por el estilo, esa curva me va a ir cubriendo todos los huecos entre sí. O sea, ahí tenemos que volver más o menos al concepto que teníamos en estabilizados granulares, donde buscábamos que tenga la forma, la concavidad y demás, y que no tenga falta de tamaños intermedios. En ese caso, puedo recurrir a un tratamiento simple, como digo, y que yo necesite a lo mejor una textura de lisura más importante que un tratamiento con una granulometría como la que está en la pantalla. Hay curvas granulométricas, curvas límite para el grueso, el intermedio y el fino. O sea, para un simple, doble o triple. Esta que está puesta ahí es nada más que para un grueso, ¿sí? Para la primera capa. Quiero hacer un simple grueso, sería esta. Porque también puedo hacer un simple con un tamaño máximo que sea un poco más chico. Empezar en 1/4 y terminar acá. Y nada más que estaríamos también en uno simple, ¿sí? Eso lo vamos a decidir nosotros. La forma de la curva que sea uniforme, o sea, también sin saltos de tamaño, y el tamaño máximo de cada capa la van a fijar ustedes. Los ensayos de asfalto, ya lo conocen, lo hemos visto en la clase pasada. Tengo peso específico, ductilidad en el caso del cemento asfáltico, el punto de ablandamiento, la solubilidad, la oliensis, penetración para ver si es un asfalto de una consistencia dura o no. Y en este caso vale la pena detenerse un poquito porque asfaltos duros no me sirven en este tipo de tarea. Vuelta de nuevo a la definición. Son solamente una capa de un espesor no mayor a 3 centímetros. ¿Sí?
no mayor a la pulgada o 3 centímetros de última, con una curva granulométrica que de acuerdo a definición, el tamaño máximo, estamos hablando del 95% de lo que pasa. Por ahí puede resultar algún tratamiento que tenga alguna partícula superior a la pulgada. Y tienen que ser capas, son capas flexibles por su espesor. Capa flexible. Y disculpen que sea reiterativa, y en todos los temas voy a reiterar hasta el cansancio y a repetirlo, lo que sí les tiene que quedar totalmente en claro y presente, y lo que tienen que saber prácticamente, sí o sí. No voy a utilizar asfaltos duros en tratamientos. No van. Asfaltos duros rigidizan la capa, y yo acá estoy buscando flexibilidad para poder tener un espesor resultante de la pulgada aproximadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Un cemento asfáltico de penetración 100, 150 o 150, 200. Muy, muy flexible, muy, muy blando dentro de todo, ¿sí? Eso, por favor, que les quede claro. Punto de inflamación en el caso del cemento asfáltico, hasta dónde lo tengo que calentar para que pueda recubrir las partículas. Aquí no hay mezclado, no hay mezclado, o sea que la viscosidad tiene que ser baja. Asfaltos en frío tienen que recubrir, o sea, tiene que tener la viscosidad, tiene que ser tan fluido el asfalto para que cuando yo le ponga la piedra en la capa directamente arriba de ese riego asfáltico y pase en la aplanadora, la piedra se hunda dentro de la capa del asfalto. Tiene que ser tan fluido que la piedra pueda hundirse dentro de esa capa del asfalto. Después tienen el diluido, que ya todos estos ensayos ya lo conocen, ya lo hemos hablado y hemos dicho qué es lo que buscamos con cada uno de esos ensayos, ¿sí? La emulsión, que es lo que más se usa, de la viscosidad, la destilación y la sedimentación. Y es lo que más se usa en estos momentos. En alguna época, y también es totalmente válido, el primer riego se lo solía hacer de cemento asfáltico. Y después los otros, segundo si es un doble, el segundo o el tercero si es un triple, ya con emulsión. Pero hoy en día directamente por una cuestión de costos y de comodidad, digamos, para no tener que calentar a 160 o algo similar, directamente la emulsión asfáltica, ¿sí? Bueno, eso ya lo hemos visto. Y vamos a los métodos de dosaje. Tenemos dos formas de determinar las cantidades de asfalto y de piedra. El método del ingeniero Tagle y un método de la superficie específica o de MacLeod directamente, ¿sí? Son los títulos que tenemos de los tratamientos. ¿Qué significa que yo, a ver, veamos, qué significa que yo dosifique? Yo tengo que determinar la cantidad de, básicamente la cantidad de asfalto necesaria para recubrir las partículas de mi curva granulométrica. Y lo voy a hacer en dos etapas. Dos veces voy a dosificar ese tratamiento. El primero en la etapa de proyecto y el segundo en la etapa de la construcción. En el proyecto, ¿para qué? Para tener un análisis de precio, un costo de todo esto, costo de extracción del agregado, de la misma manera
que calculamos costos de extracción en el caso de una base estabilizada, todo lo que implica la explotación, el transporte y la puesta directamente en la obra. Y después en la etapa de la construcción, porque hay muchas cosas que ajustar en la construcción. Esto es muy artesanal, es una tarea muy, muy artesanal. Los agregados por ahí no son, la explotación de los agregados por ahí no es lo uniforme total que quisiéramos nosotros. Con esto, ¿qué quiero decir? De que si yo tengo que poner la cantidad de asfalto necesaria para recubrir todas las partículas, si me están cambiando el volumen y la forma de las partículas, sí voy a tener problemas en cuanto a la cantidad de asfalto a llegar, ¿sí? Después que en el caso de si el agregado es poroso o no es poroso, ya lo vamos a ir viendo ahora en cómo lo tenemos en cuenta eso. Y después también, ya en la etapa de construcción, ahí ya me doy cuenta de que puede ser una variable más, el estado de la superficie, la textura de la superficie que tengo que recubrir, la lisura que tenga, la porosidad de ese árido, que no la tengo en cuenta o que no la conozco cuando estoy haciendo granulometría o cuando estoy eligiendo los materiales. Y la porosidad es muy importante porque en todas esas oquedades que pueda tener la piedra va a entrar asfalto. Y ese es un asfalto inútil dentro de la dosificación, porque no va a llegar a recubrir la partícula, o sea, va a quedar ocluido dentro de los poros del agregado y me va a faltar, digamos, asfalto para recubrir las partículas. Entonces, sí o sí, tengo que ajustar el tema de la dosificación ya en la instancia de las obras. Este método del ingeniero Tagle es muy, muy sencillo, muy elemental, es muy básico. Lo utiliza bastante Vialidad de la Nación y por cierto que todas las vialidades provinciales también lo utilizan por ser tan simple. Es bastante conservador, así que hay que tenerlo en cuenta eso cuando yo tengo longitudes muy grandes donde necesito ajustar o tener en cuenta el tema de los costos, ¿sí? Porque es, como digo, bastante conservador. Las hipótesis del ingeniero Tagle es que dentro de los cálculos que yo hago, voy a determinar el asfalto de la primera capa, de la segunda y de la tercera capa, pero ningún otro riego más. Es muy común que después, viendo el estado de la superficie, después de hacer todas las aplicaciones de asfalto, haga falta un riego de sellado, pero solamente a los fines de la integración de las capas. En este caso, lo que yo calculo por medio del método es solamente la cantidad que voy a regar en el primero, segundo o tercer riego si es que estoy haciendo un triple. O sea, no tiene en cuenta los riegos de sellado, los posibles riegos de sellado, porque no es obligación. Después que la base estabilizada inferior tiene que ser estable y sobre todo de muy buena densidad en el caso de que el tratamiento vaya a ser banda de rodamiento de una base estabilizada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué estoy buscando una muy buena densidad? Mira, Sí, diga. disculpe, ¿podría repetir la segunda hipótesis, por favor? De que la base estabilizada tiene que ser de buena densidad. ¿Es esa a la que te referís u otra? Esa misma, esa misma. Bien. Como digo, acá está calculado para hacer un tratamiento
te diría que sobre un plástico, donde directamente en función de cómo es la piedra que yo voy a utilizar, es la cantidad de asfalto que la va a recubrir, independiente de lo que tengo abajo, ¿sí? Para eso es que hago en el caso de base estabilizada inferior, para eso es que hago el riego de imprimación. Impermeabilizo, le doy lisura a la superficie y de ahí construyo mi tratamiento. ¿Qué pasaría en el caso de que la densidad de la base estabilizada no sea la adecuada, no haya llegado al 100% del Proctor? Cuando yo ponga o esté en la etapa de poner el equipo, la aplanadora, para hundir las piedras dentro de mi riego asfáltico, corro el riesgo de que si la base estabilizada no es lo suficientemente resistente, con la aplanadora la incruste dentro de la base, hunda dentro de la base. Y en ese caso es una partícula, un agregado, que no va a integrar mi banda de rodamiento, no va a integrar mi tratamiento, ¿sí? Entonces voy a tener, como quien hizo, un sobrante de asfalto, porque no la va a recubrir ese asfalto, esa piedra que ha quedado metida dentro de la base. Pierdo material de mi tratamiento y no es lo que yo quiero. Entonces, sí o sí, la densidad de la base estabilizada tiene que ser la correcta, ¿sí? Si yo he hecho una imprimación, la tercera hipótesis, si yo hago una imprimación y me he pasado en la cantidad de asfalto, ese asfalto, cuando yo haga mi primer riego ya dosificado con la cantidad de asfalto que surge de un cálculo, se va a integrar con el exceso de asfalto que tenga en la imprimación. Conclusión de que voy a tener una superficie exudada el día de mañana, ¿sí? Un exceso de asfalto va a salir a la superficie cuando actúe el tránsito y cuando yo haga el rodillado con los neumáticos que van a trabajar de abajo hacia arriba. Entonces, exceso de asfalto en la imprimación implica que con los neumáticos se va a ir a la superficie y voy a tener, llegado el caso, una superficie exudada con el peligro del hidroplaneo, ¿sí? Y la cuarta hipótesis del método es que la cubicidad debe ser buena. Con estos valores que les he dado, 0,6, 0,4 y 0,5. Justamente por eso, cuando estoy hablando de cubicidad buena, es que hagamos hincapié cuando veamos el otro método, que es el de las superficies específicas. La idea es superficie específica de cada partícula de agregado y yo le calculo la cantidad de asfalto necesaria para cubrir toda esa superficie específica. Ese es el objetivo de la dosificación de los tratamientos bituminosos múltiples, ¿sí? Ver superficie específica y directamente la cantidad de asfalto necesaria. Esas son las hipótesis, como les digo. Cubicidad y limpieza y de impureza son los ensayos más importantes para los tratamientos bituminosos. ¿De acuerdo? Y aplica ingeniero Tagle, aplica 3 formulitas. 9, 5 y 3, que son porcentajes. No le busquen medidas porque no las tiene. Esto, como digo, es un método muy simple, empírico, que ¿de dónde sale?
un agregado total para los valores que estamos hablando, un tamaño máximo que ya lo tenemos acotado, que no es más de una pulgada, y la superficie específica está más o menos 9, en el caso de la segunda capa, 5 y 3. En eso se ha basado el ingeniero Tagle para formular estas formulitas, ¿sí? ¿Qué es lo que me da el 9%? El asfalto total. Sería en el caso de un tratamiento simple. Asfalto y agregado. El 9% se utiliza en el caso de un tratamiento bituminoso simple. Digo total porque es una sola capa, entonces el asfalto es total y el agregado también. 5%, ¿qué implicaría? Se lo usa en el tratamiento doble. A esta fórmula, la segunda fórmula, cuando estoy por construir un tratamiento doble, aplico la del 9 y la del 5, esas dos fórmulas. Y con eso dosifico un tratamiento doble. Betún de la primera capa, asfalto de la primera capa, sobre el tamaño máximo efectivo, que ya lo vamos a ver cómo se calcula. Entonces, después de la imprimación o de la limpieza del asfalto, del pavimento asfáltico que quiero recubrir, en cualquiera de esas dos opciones, el primer riego asfáltico es este que está ahí, betún de la primera capa, litro por metro cuadrado. El primer riego asfáltico es ese. Y el segundo riego, en el caso de un doble, va a surgir de la diferencia entre el asfalto total que me ha dado en el 9%, asfalto total menos asfalto de la primera capa, me va a dar directamente el asfalto que yo voy a regar en la segunda capa. Y en ese caso de un tratamiento doble, me olvido de la ecuación esta, de la formulita del 3%. Me olvido, ¿sí? En el caso de un triple, voy a calcular en obra, voy a poner betún de la primera capa, piedra, betún de la segunda capa, que es la que está en la última formulita, y por diferencia con el betún total, que es lo que tengo acá, voy a tener el tercer riego asfáltico. O sea, primer riego asfáltico, segundo riego asfáltico, y por diferencia sumo estos dos y hago la diferencia con este valor y tengo el asfalto que voy a regar en la última capa de un triple. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Litros por metro cuadrado. Y agregados también se miden en litros por metro cuadrado. También se miden en litros por metro cuadrado. ¿Sí? Las incógnitas aquí son el asfalto. Y lo que yo tengo que fijar en cada una de estas formulitas es la parte de agregado. ¿Sí? Entonces, en función de cuál sea mi agregado, voy a determinar la cantidad de asfalto necesaria y suficiente para recubrirlo. Y ahí es donde se tiene en cuenta el concepto de la superficie específica. Y ustedes dirán, ¿de dónde saco esta historia del agregado total o el agregado grueso? Hay unas tablas, Vialidad de la Nación la proporciona, donde sugiere, en función de si estoy trabajando con piedra partida o pedregullo, o si estoy trabajando con grava, o sea, el canto rodado. En función de cuál sea los agregados, se calcula más o menos, te indica cuál podría ser la cantidad de agregado total
y del agregado grueso, básicamente, que tengo en la primera y en la última fórmula. El tamaño máximo efectivo está en función de la curva granulométrica de mi agregado grueso. Tamaño máximo efectivo, por definición, es el que deja pasar, es el tamaño del tamiz que deja pasar el 85%, ¿sí? Medido en milímetros. Por eso les digo, en este caso no tengan en cuenta las unidades, porque el tamaño máximo efectivo se mide en milímetros. Se grafica cuál es el agregado grueso, se hace la granulometría, se lo grafica, vamos a un 85%, que es el del porcentaje que pasa, y ese tamaño es el que voy a poner en el denominador de la fórmula del 5%, ¿sí? Entonces, que quede claro que el tema es un simple, aplico solamente el 9% y saco el denominador de la tabla. Quiero un doble, aplico el 9 y el 5 y saco la tabla, agregado total, grafico mi agregado grueso y determino de la curva el tamaño máximo efectivo. Y en el caso de hacer un triple, directamente 9, 5 y 3, donde la cantidad de agregado grueso también me la da la tabla, que son sugerencias que después hay que ajustar en obra. ¿Cómo se ajusta esto en obra? Se hace directamente un ensayo de recubrimiento cuando yo ya tengo definido cuál es el agregado que voy a utilizar. Tomo una bandeja de dimensiones conocidas o directamente sobre el piso de un alisado, obviamente, de 1 metro por 1 metro, o una bandeja, como digo, del laboratorio, que conozca yo cuál es la superficie, y voy, puede ser 1 metro por 1 metro, o 50 centímetros por 50 centímetros, y pongo de agregado grueso con la mano, partícula por partícula, piedrita por piedrita, una a la par de la otra. Cubro toda esa superficie, supongamos que sea de 1 metro por 1 metro, y veo qué cantidad de litros por metro cuadrado tengo en la primera capa de piedra. ¿Cómo se hace eso? Tengo peso específico y voy y traduzco la cantidad de piedra que he puesto con la mano a la patra, ¿sí? Directamente calculo la cantidad de litros por metro cuadrado. Entonces, cuando ya tengo definida la piedra, en ese metro por 1 metro o lo que yo haya determinado, en esa caja, digamos así, o en esa bandeja, con una regadera, voy a determinar en base a eso el betún total, ¿sí? Bueno, de esa manera yo, lo que hace el ensayo es, coloco la piedra y determino cuál es el denominador del 9%, agregado, el denominador del 3%, el agregado grueso en el caso de un triple. ¿Qué es lo que necesito? Que ese agregado grueso puede ser el agregado total en el caso de que yo haga un simple, ¿sí? Saco la piedra de ahí porque ya tengo cuál es el agregado y directamente, ¿cómo lo hago? Reproduzco lo que voy a hacer en campaña. Con una regadera pongo el betún total que acabo de determinar y coloco de vuelta las piedritas una por una en la caja esa, en la bandeja, y después con pesos la voy hundiendo en el asfalto. Y lo dejo los pesos, que pueden ser ladrillos o algo que me haga peso en toda la superficie, de esa bandeja. O sea, que esa piedra se mantenga con un peso arriba, que de esa manera estoy
simulando la acción de la aplanadora. De un día para el otro lo dejo a ese peso hasta que se recubran las partículas. Si no se recubrieron totalmente, lo que puedo hacer es hacerla rolar un poquito como para que se embeban totalmente en el asfalto. Y listo, lo dejo. Después, cuando ese asfalto endurezca, si es que estoy haciendo un simple, ¿no? Cuando ese asfalto se endurezca o corte, en el caso de que se evapore el solvente o el agua, directamente se ve el grado de recubrimiento. Y si la piedra está totalmente recubierta, esa es la cantidad de en obra. Se me tiene que verificar lo que he calculado con la fórmula. Ahí tengo el tamaño máximo efectivo, la curva totalmente, acá sería, aguántenme un ratito chicos que me tocan el timbre, ya vengo. Bueno, perdón, ya estoy de vuelta. Bueno, grafican así la curva del agregado grueso y van al porcentaje que pasa, 80%, 85% y determinan en milímetros cuál es el valor de tamaño máximo efectivo. El otro método de la superficie específica, que lo ha ideado MacLeod, son aplicaciones de dos fórmulas. Cada fórmula de esta equivale a agregado grueso, fórmula que la vamos a ver, donde calculo la cantidad de piedra que voy a regar o voy a distribuir en un tratamiento simple. ¿Sí? Kilos de agregado por metro cuadrado. Este ya me está dando kilos por metro cuadrado y no litros por metro cuadrado. ¿Sí? Esto se hace siempre, por más que yo aplique esta fórmula, lo mismo tengo que verificar después en obra, haciendo el ensayo de recubrimiento, que es lo que le acabo de contar, para ver si se verifica totalmente, como digo, por el tema básicamente de los agregados. Dice M, y después tengo 1 menos 0.4 de B corta, que son los vacíos del agregado grueso en estado suelto. En estado suelto es una piedra a la par de la otra. Yo tengo que calcular los vacíos de que me deje ese agregado, porque en función de eso también va a estar lo que entre dentro del metro cuadrado. ¿Qué cantidad de vacíos me deja el acomodamiento de esas piedras de esa capa? Y ahí tengo los vacíos, es 1 menos el peso unitario dividido en G, que viene a ser el peso específico. Y aquí viene un valor de H, promedio de la menor dimensión del agregado
que esa sería la definición. Promedio de la menor dimensión del agregado. Esto me está teniendo en cuenta la superficie específica del agregado. Es muy complicado sacar el promedio de la menor dimensión del agregado. Lo tomamos directamente dentro de la curva granulométrica de esta capa, del grueso en este caso, si es que voy a hacer un simple. Grafico, curva granulométrica, voy al 10% que pasa y directamente calculo ahí cuánto es la abertura del D10. Con eso es muy aproximado, o sea, de las partículas lo más chicas posible que tienen, por supuesto, mayor superficie específica, o sea, mayor consumo de asfalto para su recubrimiento. G, el peso específico que me va a intervenir en el cálculo de los vacíos del agregado, ¿sí? E es un factor que me va a tener en cuenta un poco la eficiencia de mi proceso constructivo, desde la obtención del agregado, de la homogeneidad del agregado, cómo lo manejo ese agregado, transporte, si pierdo o no pierdo, el grado de cuidado que tenga. Y el valor de M, que es el que está acá, afecta a toda la formulita, aquí le está faltando el corchete, se considera factores tales como el clima, la eficiencia del equipo y, como digo, el proceso constructivo en sí. ¿Sí? Vendría a ser como una confiabilidad en la ejecución de las tareas. Esa puede ser 1, cuando yo lo confío mucho, datos, cómo he hecho el estudio de suelo, cómo he hecho el estudio de los materiales, o sea, he hecho bien el ensayo de granulometría, he hecho bien el ensayo de equivalente de arena. Bueno, con eso directamente voy al M, ¿sí? Y vamos a la otra fórmula, que es la del betún o la del asfalto, para recubrir ese AG que hemos visto recién, ¿sí? Que es la cantidad de agregado. Lo necesario para recubrir esa cantidad es el valor de B larga, que es lo que estoy analizando ahora. ¿Sí? De vuelta, la operatividad del camión regador, en el caso de K, que afecta a toda esta historia, que el sentido es muy análogo al valor de M que hemos determinado anteriormente, y lo distinto de acá en la parte de asfalto es que se refiere directamente al camión regador. Yo al camión regador le voy a poner, digamos así, la velocidad a la que tiene que ir para que me reproduzca lo que yo estoy calculando ahora en la obra. O sea, tengo que asegurarme de regar este B larga que estoy calculando ahora, que sea exactamente lo que yo calculo. Esa operatividad, o sea, el grado de confianza que yo le puedo tener al camionero y al camión regador que estén en condiciones operativas, o sea, mecánicas y operativas, eso lo voy a tener en cuenta en este K. B corta, de vuelta, vacío del agregado grueso en estado suelto, también me va a influir en la cantidad de asfalto que voy a colocar. El S, textura de la superficie a recubrir. De vuelta, si tengo una superficie, puede ser, como hemos dicho, base estabilizada granular o un pavimento asfáltico deteriorado. Si la textura de esa superficie
supongamos que sea una capa asfáltica, que esté exudada, en la cual tengo problemas de hidroplaneo, obviamente en presencia de agua, directamente quiero restituirle la textura, dándole algo más rugoso, que sea seguro al tránsito. Con esto lo voy a tener en cuenta. Ese factor S, en ese caso, va a ser menor que 1. Voy a disminuir, digamos así, la cantidad de asfalto a regar, porque ya tengo en la superficie existente, ya tengo un exceso. Y lo mismo, si tengo una superficie muy degradada, porosa, como una base estabilizada, y textura muy abierta, supongamos, y voy a incrementar la cantidad de asfalto a regar, porque se me va a ir, digamos así, va a penetrar en la capa inferior. El valor de A, lo que hablábamos recién, es la absorción del agregado cuando el agregado es poroso. Cuando tengo más porosidad del agregado, mayor consumo de asfalto, porque va a ser un asfalto que va a quedar inútil dentro de los poros del agregado y no me va a servir como recubrimiento de las partículas, ¿sí? Y el valor de R, obviamente, es el residuo. Con esto, si yo tengo un 65%, más o menos un 60% de cemento asfáltico en un diluido o en una emulsión, pongo 0,6 o 0,65 y ese valor de B larga es lo que yo voy a regar directamente. Y ahí me está faltando el T, que lo tengo acá en la fórmula directamente, que también va un poco al tema de prevenir una exudación el día de mañana, que está en función del tránsito que yo tenga. Si es menor a 100 vehículos por día, yo puedo disminuir la cantidad de asfalto a regar porque no voy a tener problemas de exudación. En cambio, si estoy entre 500 y 1000 vehículos o más de 1000 vehículos, voy a disminuirlo hasta 0,60, por ejemplo, por el tema del amasado. Cuanto más neumáticos pasen por ese tramo, por ese tratamiento que estoy haciendo, cuanto más neumáticos pasen, más cerrado lo voy a hacer ese tratamiento. O sea, solo con la acción de los neumáticos se va a ir amasando y voy a tener más impermeabilidad y más posibilidades de hidroplaneo, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de vehículos, menor cantidad de asfalto, ¿sí? Y obviamente, como decíamos, el R, residuo asfáltico, que se usa nada más que en el caso de que vayamos a utilizar diluido o emulsión asfáltica, ¿sí? Factor de tránsito y listo. De esa manera, con estos dos métodos, de Tagle y el de MacLeod, determinamos la cantidad de asfalto al regar y la cantidad de piedra para cada una de las las capas del tratamiento. Vamos ya al proceso constructivo. Y como siempre, en todo proceso constructivo, llámese de base estabilizada, llámese de los estabilizados estos de suelo cal, suelo cemento, tratamiento, mezclas asfálticas, pavimentos de hormigón, lo que sea. Vamos a construir una capa, tengo que verificar cómo está la capa inferior. Es sumamente importante eso, ¿sí?
En el caso de la capa inferior que yo tenga o vaya a construir este tratamiento sobre una base estabilizada granular, voy a controlar el gálibo y la densidad. Densidad porque recuerden que lo estructural en el caso de la base estabilizada es justamente esa base. El tratamiento no aporta estructura. Entonces yo tengo que asegurar que esa base estabilizada sea resistente y tenga la estabilidad necesaria para soportar las cargas del tránsito y del clima. Como controlo densidad, porque también me va a servir esa densidad para saber si no alcanzo la densidad, puede ser que con la acción de los equipos de la aplanadora y el rodillo neumático del tratamiento se puedan incrustar algunas partículas. Y el gálibo también tengo que controlarlo, se acota de eje y de bordes para asegurarme la pendiente transversal del camino. Esto de vuelta, la misma situación. No aporta estructura, es una capa sumamente delgada, que si el gálibo está dado por la capa inferior, no le vamos a pedir a los tratamientos que mejore un gálibo, porque no lo va a hacer, por ser tan de un espesor tan exiguo. ¿Sí? Después de verificar la base estabilizada, va el riego de imprimación en este caso. Imprimación, vinculación de la capa granular con la capa asfáltica que voy a construir, que es el tratamiento. ¿Sí? Imprimación. 2 días, 3 días que penetre ese asfalto dentro de la base estabilizada, lo dejo. En el caso de que utilice emulsión directamente, voy a regarlo y dejarlo sin intervenir, sin pasar ningún equipo, porque si no voy a hacer un enchastre hasta que penetre totalmente, se evapore el agua y penetre el residuo asfáltico de la emulsión. 2, 3 días o lo que haga falta. ¿Sí? Riego de imprimación. Y después viene a los 2, 3 días, cuando ya tengo una superficie seca, la imprimación ha penetrado, directamente va el primer riego de asfalto. Ese B1 que habíamos calculado, caso del método de Tagle. Ese riego de asfalto es un riego de liga, porque tengo imprimación, o sea, una superficie asfáltica, que me va a vincular el tratamiento. Entonces ahí corresponde riego de liga. No hago un riego aparte. O sea, este riego de asfalto equivale a un riego de liga cuando esté haciendo una carpeta o lo que fuere. ¿Sí? B1, primer riego de asfalto. Inmediatamente después va el árido, donde hacemos ingresar el camión que tiene la piedra por marcha atrás para no pisar el riego de asfalto que todavía está muy fresco. Entonces, directamente el camión de árido, ya lo vamos a ver, va inmediatamente después. Y digo inmediatamente, uno a la par de la otra en el mismo momento. Después de eso, incluso antes de la aplanadora que me va a hundir las partículas, yo puedo pasar una rastra de cepillo.
Ya cuando distribuyo los áridos, la superficie, el asfalto ya no queda en la superficie, ya queda de la piedra, o sea, ustedes van a ver directamente un color gris el de la piedra. O sea, ya voy a tener piso donde circulen los equipos. No va a ser que voy a ingresar con un equipo sobre el riego asfáltico, sino ya sobre la piedra. De esa manera puedo pasar una rastra de cepillo, que no es más que como si fuera una escoba, digamos así, donde la única función de esa rastra es hacer rolar la partícula, de manera que la parte de arriba de la piedra pase a la parte de abajo y de esa manera se embeba en el primer riego asfáltico. Paso 1 o 2 veces en función de el color que yo vea ya sobre la superficie. Pasa la rastra de cepillo y lo que antes era gris, que era de la piedra, directamente pasa a tener algo de negro, que sería ya el recubrimiento asfáltico. Hasta eso, hasta que pase la rastra de cepillo, directamente ya tengo yo alguna evaporado. Si es que estoy haciendo con diluido, se ha evaporado el solvente o ya hay una evaporación de alguna manera del agua, de manera que es muy fácil pasarla a la rastra. Y ahí entra una aplanadora liviana de 4 a 5 toneladas. No más que eso. Es un rodillo liso, aplanadora, totalmente liso. Y digo liviana y no más que alrededor de 5 toneladas, porque no quiero que hunda las partículas dentro de la base estabilizada. No usar la aplanadora que se usa en mezclas asfálticas, que son espesores mayores que esto que estamos trabajando acá. Entonces, sí tiene que ser liviana y no más del orden de las 5 toneladas. La aplanadora se pasa desde los bordes, o sea, desde las banquinas hacia adentro. La primera pasada es en el borde de la banquina y del tratamiento. No poner la aplanadora desde el eje hacia afuera, hacia la banquina, porque de esa manera yo estaría aplanando la piedra y llevándola un poco hacia la zona de banquina. En cambio, aplanando, no se olviden que tenemos pendiente transversal, aplanando desde la banquina hacia el centro, no la estoy, o sea, llevo el material de última hacia el eje. ¿Cuántas pasadas de aplanadora? 1 o 2 y nada más. Y con eso termino la primera capa. Con eso termina el tratamiento simple. Ahí lo dejo el día de mañana o dentro de una hora o lo que fuere, y ya la emulsión habrá quedado. Si es una emulsión de corte rápido o de rotura rápida, directamente se habrá ido el agua y me queda el cemento asfáltico en la cantidad necesaria y suficiente para que recubra las partículas, ¿sí? Tratamiento doble o triple, vuelta de nuevo. Después que dice fin de la primera capa, vuelta de nuevo al primer riego de asfalto. O sea, si hago un doble, después de la aplanadora, de las 2 pasadas de aplanadora, vuelvo y riego el B2. ¿Sí? B2. Y el agregado de la segunda capa. Hago lo mismo, rastra de cepillo, aplanadora liviana, y en el caso de un triple, vuelta con el riego asfáltico. ¿Sí? Y termino con eso.
Después de eso, viene el rodillo neumático. Pesado, pesado, de alrededor de 15 toneladas para arriba. Son rodillos autopropulsados ya en estos momentos. ¿Y qué es lo que me hacen? La acción de amasado, de integrar la capa de abajo del simple, del primero, con la segunda y la tercera en el caso del triple. De esa manera, con la acción de amasado que me producen los neumáticos, integro totalmente el tratamiento. Lo que antes se comportaba como capas independientes, ahora con el rodillo neumático, que trabajen en forma conjunta, como si fuera una sola capa, ¿sí? Directamente. ¿Cuántas veces paso el rodillo neumático? 4, 5, 6 veces. No importa. Eso va a lograr un muy buen amasado y que el tratamiento en sí trabaje y se comporte como si fuera una sola capa y no capas individuales. ¿Mm? Sí o sí, rodillo neumático pesado. Y aquí tenemos una esquemita, tranquilamente. Si ven en la parte de arriba, es la preparación de la calzada, o sea, la primera tarea dentro dentro del proceso constructivo que decíamos. Barrido, soplado, la superficie tiene que estar totalmente limpia para que nosotros podamos construir el tratamiento. La adherencia en estos casos es muy importante, porque son capas delgadas que si no tengo buena adherencia con la capa inferior, ya sea con la base estabilizada o con la superficie asfáltica que quiero recubrir, si no hay buena adherencia, al ser tan delgada, con cualquier esfuerzo tangencial, el tratamiento se va a desprender como si fuera una alfombra. ¿Sí? Al ser una capa tan delgada. Entonces, directamente es muy importante la preparación de la calzada, o sea, la capa inferior. ¿Sí? Después viene camión regador, viejito ya ahí, donde tengo un señor que me abre lo que hemos visto la otra vez, directamente acciona la bomba y va el riego. Después el distribuidor de piedra, y terminaríamos en ese caso hasta ahí con un tratamiento simple. Después, en todo caso, si es que va un doble, vuelta al regado de asfalto, vuelta a distribución de piedra, mírenlo cómo hace el camión volquete, ya con una piedra. Fíjense acá, más gruesa y acá más fina. Y directamente rodillo neumático después, ¿sí? Termina el rodillo neumático y yo ya lo puedo habilitar al tránsito tranquilamente. ¿Mm? Ese es un riego de imprimación. Ya estamos terminando esta parte. Es un riego de imprimación sobre una base estabilizada, mírenle el color, donde se ha regado, fíjense la diferencia, se ha regado con un poco de agua, que es lo ideal para fijar el polvo en el caso de la imprimación de una base estabilizada. Acá un riego perfecto, vean un color uniforme, los picos no están soplando, o sea, están trabajando bien directamente, ¿sí? Riego de imprimación. Acá otro riego, que puede ser el del hígado, directamente sobre una superficie existente, pero fíjense que aquí hay un pico que tiene problema, que está trancado, entonces no está regando lo que corresponde. Esto se soluciona con una regadera directamente, como la que se usa en los jardines, con asfalto, con el mismo material del riego, y se riega por arriba.
Por un lado, aquí están soplando los picos, pero fíjense en el centro, aparentemente hay un exceso de asfalto. Hay que controlar que los picos, la abertura, uniformen todos los picos. Eso ya lo he enunciado en la clase pasada, creo, con el tema de ensayarlo el camión antes o sea, de ponerlo a prueba, a punto al proceso constructivo. Hay que ensayarle la uniformidad de riego, porque aparentemente, no sé si será la foto, pero aquí tendríamos un exceso de asfalto. Entonces eso no puede ser. Este es el distribuidor de agregado. Sí, diga. Disculpe, Sí, con respecto a la prueba de los picos, ¿se podría sí. hacer eso con un tramo de prueba? Claro, siempre, como decíamos, creo que lo dije cuando tenía la foto, que creo que tengo una dentro de aquí del camión regador. ¿Cuáles son los controles a un camión regador? La uniformidad de riego, como digo, que todos los picos estén tirando la misma cantidad de asfalto. No es posible tener en el eje una cantidad y en el borde otra cantidad directamente. Entonces, uniformidad de riego, altura de la barra, también la van a fijar en función de que si están en una zona ventosa o no ventosa. Todo eso lo tienen que hacer antes, previo, control de eso. Y después van a ajustar en un tramo de prueba 50 metros. Lo ideal sería que ese tramo de prueba se haga fuera de la traza de donde voy a trabajar, pero por ahí no es posible y bueno, se hace de la progresiva 0 hasta la 50, se hace un tratamiento y se va ajustando después los valores. Ahí voy a controlar la cantidad de piedra que se riega, la cantidad de asfalto que se riega y voy a ir ajustando, como digo, el tema del estado de la superficie que estoy recubriendo y voy a ir chequeando si los cálculos han sido correctos o no, o si hay que rectificarlos por todas estas variables que digo. Uniformidad del material para la construcción del tratamiento, directamente el estado de la superficie, si riego más, riego menos o lo que fuere. Y aquí tengo, como digo, el tema de la distribución de la piedra que se hace. Riego primero, supongamos que sea un tratamiento simple, estamos B1, es lo que está regado ahí, vean de brillosa que es que está la superficie, y después el asfalto. Esto no se puede circular con esto, con el camión distribuidor de piedra. O sea que directamente tiene que entrar marcha atrás y lo va empujando a este dispositivo que no tiene motor, nada. Directamente es una caja con un sinfín adentro donde el camión va volqueteando, digamos así, le va levantando la caja y va saliendo el material y estos dos señores de rojo con palas lo van llevando hacia los costados directamente para que la piedra que se riegue, o sea, distribuya, cubra todo el ancho de la trocha que estoy trabajando. Esta abertura es obviamente constante en todo el ancho y va cayendo por gravedad sobre el riego que acabo de hacer, la cantidad de piedra como si fuera una lluvia. La idea es que finalmente las piedras terminen una a la par de la otra. Entonces tiene que caer como lluvia, ¿sí? El camionero tiene que ser con cuidado, tiene que levantar la caja del camión para que no lo tire totalmente sobre este dispositivo, este distribuidor, para no taparlo o para no forzar la caída por gravedad de cada una de las piedras. ¿Sí?
Y este es el rodillo liso liviano o aplanadora liviana, fíjense, en este caso es un combinado, donde tengo este rodillo que debe tener 1,5 metros, una cosa así, no más que eso de ancho, por eso hay que pasarlo 2 o 3 veces para cubrir todo el ancho de la trocha. Esto que ven acá, directamente es un dispositivo donde le va llegando agua a esto, porque si estoy trabajando con cemento asfáltico o para que no se pegue directamente en el tambor. Entonces con agua lo voy separando y voy limpiando el tambor, digamos, a medida que va andando. 4 o 5 toneladas, no más que eso, el peso de este rodillo, ¿sí? Aplanadora liviana, rodillo liso. Y lo último, para darle la acción del amasado, el rodillo neumático. Autopropulsado, pesado, no menos de 15 toneladas. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Ya les digo, 4, 5, 6 veces, sin ningún problema. ¿Sí? Hasta que ustedes vean que la superficie está totalmente cerrada o lo que ustedes quieran que se cierre. Bueno, ¿qué controles le voy a hacer a ese tramo de prueba? O cómo puedo cerciorarme yo, que soy los dueños del trabajo y del tramo, cómo puedo cerciorarme de que he regado los B1, 2 o lo que fuere, si he regado la cantidad de piedra necesaria? Una opción es medir la capacidad del camión regador antes y después de trabajar el tramo. Un tramo de longitud de superficie conocida. 365, lo usual últimamente, que lo hacemos por trocha. Longitud de 100 metros, 200 metros, en función de qué estoy en función de la cantidad de equipos que tenga. Camiones volquete que vayan a atenderme, digamos así, el riego que he hecho, la capacidad del camión regador. O sea, en función de eso voy a trabajar en 100, 200, 300 metros o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, superficie conocida, y sé que tengo que regar 1,50 litros, supongamos, por metro cuadrado de asfalto, y calculo. Los camiones regadores de asfalto ya vienen calibrados de acuerdo a su altura. Yo ya voy a conocer qué cantidad de material tengo. Con una varilla que ya viene incorporada al camión, o sea, para este tipo de trabajo, directamente yo mido cuánto de asfalto tengo en el camión. Y en función de eso, yo ya sé qué cantidad de litros, con qué cantidad de litros he iniciado el trabajo, qué cantidad de litros dentro del camión he iniciado el trabajo y al final del trabajo. Por diferencia, voy a tener insumió 100 litros, por decir algo, en tal superficie, voy a tener litros por metro cuadrado que he colocado. Esa es una opción. Y en el caso de la piedra, igual. Volumen de estos camiones. Cuando yo cargo los camiones, directamente no voy a dejar ese cono que suele hacerse cuando cargo este tipo de materiales así a granel. Directamente lo que hago es enrazarlo al camión. Que todo el camión tenga la misma altura, la misma cantidad de material. ¿Sí? Camión patente fulana de tal tiene su caja
tantos metros cúbicos o tantas toneladas o lo que yo con lo que yo esté trabajando. Entonces, el camión se lo enrasa y se pone desde la progresiva 0 hasta el final. Tengo que colocar tantos litros o metros cúbicos por tanto de avance, ¿sí? Y voy a calcular perfectamente bien. El camión se tiene que acabar, digamos así, la carga al final del tramo que yo esté trabajando. Otra forma de determinar la cantidad de piedra por metro cuadrado que he puesto. Puede ser engorroso este tipo de controles porque yo tengo que asegurarme de reproducir la cantidad de litros de asfalto y la cantidad de piedra para decir que el tratamiento está bien hecho. Otra forma, y es lo más práctico y mejor de lo que corresponde, es directamente dentro de cualquier parte de la trocha. Lo que acabo de hacer es poner un plástico o una chapa abajo del tratamiento. O sea, previo a la construcción, yo pongo un elemento, como digo, un plástico, una chapa fina de superficie conocida, y voy a balizarlo perfectamente dónde está esa chapa o ese plástico y construyo el tratamiento arriba. Una vez que ya he pasado el neumático, directamente lo que hago, como yo ya sé cuál es la ubicación de esa chapa, con un cortafierro directamente saco esa pastilla, la saco directamente y la voy a analizar en el laboratorio. Obviamente ahí me va a quedar un hueco que tendré que hacer un tratamiento a mano y terminarlo obviamente con el rodillo neumático, o sea, piedra por piedra para cubrir ese hueco de donde he sacado esa pastilla que he llevado al laboratorio. A esa pastilla, para determinar superficie conocida obviamente de la pastilla, para determinar las cantidades que efectivamente la empresa ha colocado en la obra, hago destilación. Lavo, digamos así, el tratamiento y tengo por un lado la piedra y por otro lado el asfalto. A esa piedra le puedo hacer la granulometría y verifico que sea la con la que yo he trabajado y la yo he dosificado y he diseñado. Y ahí voy a tener la cantidad de piedra, o sea, piedra por metro cuadrado, si corresponde o no, o se condice o no con los cálculos. Y por la destilación también voy a tener los litros por metro cuadrado que acabo de regar o del tratamiento, que obviamente también tienen que coincidir. ¿Qué pasaría si el asfalto, después de analizar esta pastilla que voy en el laboratorio, qué pasaría si el asfalto está de menos? Por un error, el camionero que andó más rápido y ha regado menos por metro cuadrado o lo que fuere, que se haya regado menos de lo que corresponde al cálculo que acabo de hacer. ¿Qué pasaría en ese caso? Quiere decir que hay piedra que le va a faltar recubrimiento. El día de mañana puede ser que con la acción de los neumáticos, del desgaste propio, esa piedra que no está fijada al tratamiento puede desprenderse y dar origen a un bache. O sea, una piedra que se ha desprendido, el neumático que viene atrás lo que hace es desprender la que está a la par y así vamos formando el bache, ¿sí? Entonces, si hay asfalto de menos, seguro que va a haber granulares o piedras que no van a estar recubiertas. Lo que se puede hacer ahí para salvar el trabajo
es directamente un riego. Ese riego de sellado que el ingeniero Tagle no lo consideraba en los cálculos, pero en este caso hace falta que se coloque, sí o sí. ¿Cuánto le está faltando a ese tratamiento? 0,5, 0,6 o lo que fuere. Se riega esa cantidad. Se espera que se termine si es cemento asfáltico, que se endurezca, o si es algún asfalto en frío, que corte o rompa directamente la emulsión. Una vez que eso haya ocurrido, se pasa el neumático en esa zona de manera de integrar por amasado el tratamiento de abajo con el riego de sellado que he hecho. O sea, se vuelve todo una sola capa con la acción del neumático, de pasar varias veces el neumático. Entonces, por H o por B, me he quedado corta con el asfalto, tengo la opción del riego de sellado. Sale de un cálculo, en función de lo que me falta, voy a regar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si me excedí en el asfalto? También por lo mismo, la bomba del camión regador andaba mal o lo que fuere, y tengo más asfalto del que corresponde. ¿Cómo soluciono ese problema? Bueno, me sobra asfalto y me falta piedra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito secar ese exceso de asfalto de alguna manera. Entonces, cuando yo tenga, que ese es un asfalto que va a exudar directamente con la acción del tránsito. Y en ese caso es mínimamente, si ya está totalmente seco ese tratamiento, o sea que ya haya roto la emulsión o lo que fuere, directamente poner un mínimo de riego de liga, 0,3, 0,4 litros por metro cuadrado, y hacer un arenado, una distribución de arena fina. Distribución de arena fina. Entonces, esa arena, con mucho rodillo neumático, también se integra y hace una sola capa. El tratamiento que he construido, más el riego que acabo de hacer de liga, mínimo, más la arena. Hacen una sola capa y tengo agregado totalmente recubierto por el asfalto. O sea que las dos opciones que se pueden dar en el caso de la construcción de un tratamiento, que puede ser eso cuando yo no tenga, me haya equivocado, como digo, por H o por B, en la cantidad de piedra o lo que fuere, y necesito tenerlo perfectamente en cuanto a al funcionamiento. Puedo directamente hacer eso. Bueno, vamos a ver un videito chiquito directamente con esto. Ahí tenemos el riego. Y ahí tengo la Ingeniera, distribución. no estamos viendo el video. ¿Cómo? No se ve el video. No estamos viendo. ¿No están viendo el video? Bueno, a ver, esperemos. Veamos. Aquí estamos con complicado.
¿Ahora sí? ¿Ahora lo están viendo? Sí. Riego asfáltico, distribución de piedra, inmediatamente después, uno a la par de la otra. Ven el camión que lo va empujando al distribuidor. Puede darse el caso que se acabe la piedra, el distribuidor de asfalto debe seguir por uniformidad de riego, inmediatamente se carga o entra otro camión y le va distribuyendo. Y ahí va la aplanadora directa, la aplanadora liviana. Como digo, es un trabajo muy artesanal porque por ahí la piedra no ha caído bien o lo que fuere, y van todos estos señores con un rastrillo o por ahí hay algún lugar que le esté faltando piedra y va con una pala poniendo, tapando los huequitos, digamos, que vayan dejando. La idea, o qué es lo que tengo que buscar yo, es una piedra a la par de la otra, ¿sí? Va desde los bordes, desde la banquina hacia adentro, va el rodillo, ¿sí? ¿Cuántas pasadas? 2 por lo menos. Esa es una historia. Y este es otra historia, otro videíto de lo mismo, ¿sí? Asfalto recién colocado y los muchachos que van distribuyendo el agregado inmediatamente atrás. Y por detrás de todo esto, el trabajo manual de los muchachos con un rastrillo uniformando la piedra o con palas directamente para ir rellenando lo que no haya quedado cubierto el asfalto. ¿Mm? Y este señor de azul va indicando más o menos el que va a ir regulando un poco la velocidad del camión que va a marcha atrás. Vamos a ver otro. Algo más modernoso que esto. Esta es una propaganda.
Uno de estos equipos ya tiene vialidad de la provincia en Tucumán. Esto está haciendo prácticamente las dos tareas al mismo momento. Está regando el asfalto, inmediatamente está distribuyendo la piedra. ¿Ves? Asfalto, riego asfáltico y piedra a la par. 15, 20 centímetros están separados los picos y la distribución de la piedra. En una sola pasada está haciendo el trabajo que antes hacían dos equipos directamente, ¿sí? Los controles son lo mismo, la uniformidad de riego, la altura de la barra y que la piedra se pueda distribuir en todos lados. Estos son ejemplos de lo que esta gente hace directamente sobre cualquier superficie. Aquí está mostrando que estamos incluso hasta en alguna pendiente, suerte de pendiente, sobre un camino netamente vecinal, con curvas, no tienen problema, materiales sueltos o lo que fuere, porque no es una ruta que corresponda, ¿sí? Miren, con pendiente, directamente este equipo puede trabajar perfectamente sin modificación de las cantidades de riego y de la distribución de la piedra, directamente sobre la superficie existente. Obviamente esto es propaganda, pero ya estos equipos son muy comunes acá en la Argentina. El trabajo anterior que les mostraba es mucho de artesanal, necesita mucha gente, acá no tanta, directamente se trabaja en los equipos, una sola pasada de equipo que hace las dos cosas. ¿Ven? Cómo distribuye el agregado pétreo hacia los costados. Ahí va tirando el material y lo va distribuyendo en todo, lo van cargando y lo va distribuyendo en todo el ancho. Aquí lo que va a mostrar es el tema, hace un riego de liga y puede trabajar en el ancho que yo le esté programando. Esto me puede servir con un joystick directamente, está manejando esto y está distribuyendo en el ancho que yo quiero. Este señor está haciendo bacheo ahora. Una superficie que está deteriorada, que no es la totalidad del ancho de la calzada, y yo a este equipo lo programo desde la cabina, el mismo conductor lo programa para trabajar en un determinado ancho. Y obviamente cubre todo el largo del bache. ¿Ven? Tengo acá una parte, otra, acá pasa el frente, y voy cubriendo de una sola pasada, estoy haciendo el bacheo profundo y grande que corresponda. ¿Sí? Entonces, pero como digo, esto es únicamente esto ya es una propaganda. Bueno, esto es en cuanto a tratamientos bituminosos superficiales múltiples. A ver qué hora es.